amigos de Whammy, bienvenidos al... Este es el primer blooper, ¿no? Okay. Bueno, amigos, bienvenidos a el nuevo episodio de Whammy Bars, episodio número 2. Whammy Bars. Whammy Bars Podcast. Si no han visto el primer episodio, chequen los videos. Hablamos de todo un poco en el primer episodio, pero bueno, tenemos un par de temas interesantes para este episodio. Si son nuevos al canal, suscríbanse al canal, chequen los links para seguirnos en Instagram. Estamos aquí, Julián Ávila, Camilo Velandia, en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Entonces, el topic de hoy, el tema de hoy que queríamos empezar era ¿cuáles son los guitarristas que a ti te han, tus influencias? Las influencias. Influencias, sí. Men, es que, y ese es un tema largo, ¿no? O sea, es que cómo cambia uno durante el tiempo. Cosas que de repente al principio te impactaron un montón y de repente ya no hacen parte de tu vida o lo que sea. O estos guitarristas o músicos en general que oías y repetías. Claro. ¿Cuántos de esos todavía oyes? Por ejemplo, mi papá se ríe de mí porque él dice que la música que yo escucho es la misma que escuchaba cuando tenía 16 años. Bueno, 16, yo escuchaba eso con el número 16 también. ¿Oh, sí? Pero a mí me decían que la música que uno escucha cuando tiene 16 años generalmente es la música que siempre te va a gustar a lo largo de tu vida, ¿no? Como en etapas. Bueno, eso es un dicho de mi papá, no sé qué tan exacto con la edad sea, pero... Bueno, digamos que la primera pregunta sería, ¿tú a qué edad empezaste a tocar guitarra? Yo empiezo a tocar guitarra más o menos como a los 8 o 9 años. Ah, bien temprano. Bien temprano, pero bueno, arranco porque es chistoso porque en mi casa, mi papá es muy musical, no es músico, nadie es músico en mi familia, pero pues en mi familia cercana después ya primos se volvieron músicos y todo, pero digamos en la primera, mis padres, tíos, ninguno son músicos. ¿Y qué era? ¿Hubo algún guitarrista así que tú escuchaste o alguna banda que tú dijiste, wow, quiero aprender? No, en esa época, uno oía lo que ponían en radio y en Colombia en ese momento era música americana, lo que sonaba en los top 40 de Estados Unidos lo ponían en Bogotá. Eso era lo que oíamos la gran mayoría. Y mi papá, muy musical, escuchaba sus cosas y cantaba y tocaba y se acompañaba. Y le dio por comprar un 4 llanero, un 4 venezolano, colombiano, llanero, pues. Y nada, eso es lo primero que yo arranco como a explorar. Exacto, y venía con un librito, entonces yo empecé a poner los acordes. El burrito sabanero ahí. Sí, bueno, más o menos, música. Ajá. Hay mi llanura y canciones así. De hecho, imagínate que un amigo, hijo de Arnulfo Briceño, el compositor de Ay mi llanura, acaba de sacar un disco con canciones de su padre y yo grabé algunas canciones ahí, sí, chistosísimo porque full circle ahí total, un círculo así, con lo que en realidad empezaste, ¿no? Alejandro Briceño, el Emanuel Alejandro, el pianista de Juanes. Yo vi que él hizo un post que estaba tocando como canciones de su padre, que era un compositor muy famoso. Brother, yo no sabía que el papá de él era... Sí. Emanuel me va a odiar. Murió muy joven. Emanuel me va a bloquear, así, bloqueado, un follow. Sí, bueno, ojalá que le vaya súper bien con ese álbum. Con razón, ahora entiendo el post que subió. Las canciones de su padre espectaculares. Wow. Entonces, bueno, y una de esas canciones que yo me aprendí desde muy chiquito era una canción de su papá. Ay, mi llanura, cool. Pero bueno, muchas canciones así llaneras. O sea, que con eso empezaste a explorar, a explorar los acordes y el ritmo, ¿no? Me acuerdo que había el ritmo de algunos ritmos llaneros es muy particular y la manera en que se ¿cómo se dice? Sí, la técnica para hacer eso, que eso, brother, yo lo llegué a aprender mucho después y para mí eso era dificilísimo. Y lo es. Que yo soy gringo, ¿no? Y hacerlo bien hecho y aparte es hacia abajo y así. Y son unas cosas que digamos que en la música americana todo es un poco más cuadrado, ¿no?
en cuanto a los grooves, con la excepción de, digamos, el swing. Bueno, o el swing, exacto. El swing es, a veces tiende a ser como in between, un tresillo. Y ahí está uno de los problemas graves del groove. Y sobre todo con los músicos latinos, ¿no? Cuando llegamos a tocar americano, el swing, que para nosotros todo es más o diferente, los ritmos diferentes. Y estos... que es más como una cuestión de feeling que algo que se puede escribir. Y en qué momento tú, o sea, hiciste un guitarrista y dijiste, wow. No, o sea, y la cosa es porque, no sé en qué momento, bueno, arranca con la música latinoamericana, argentina, el rock argentino, toda esa onda, Fito, Soda, Charly García, los grupos de Charly García viejos, de Serú Girán y Máquina. Todo eso lo vine a descubrir cuando tenía como 25 años. Claro, me imagino. Que yo como crecí aquí. Claro. Pero bueno, sí. Yo crecí con eso. O sea, a los 11 años yo entré al conservatorio de música. Pero ya ahí ya estaba tocando mis primeros pinos. Mi primo, que era como mi primo hermano, éramos muy cercanos, tocaba y llegó con la pentatónica y con el blues y ponía cosas, ponía Jeff Beck y era como que... ¿Y quién dirías tú de esos músicos latinoamericanos, o sea, Argentina, el rock, digamos el rock en español, quién es o de esa época, quién vendría siendo como el Van Halen de esa música? Uy, man, el Van o sea, una banda de rock en español que el guitarrista era tan estrella como, digamos, el cantante o algo así. Uy, brother, me van a matar porque no sé, no se me ocurre. O sea, yo te pregunto porque yo no sé, o sea, como yo eso todo lo fui aprendiendo después. O sea, Sergio Ballín de repente o... Bueno, no sabría decirte. No, ahorita no se me pasó. Pónganlo en los comentarios. Exacto. Ustedes todos saben. Follow, on subscribe. Unsubscribe. Estos tipos no saben nada. Sí, man. Bueno, lo que a mí me impactaban eran las canciones, ¿sabes? Claro. Yo me enganché con la música. Y hasta el sol de hoy me enganché fue con las canciones más que con los instrumentistas. Qué cool. Entonces, mi música, la manera en que yo escucho la música siempre es tratar de hacer frases, de decir algo en cada frase, no solo pensar en hacer un lick que me aprendí que va con los dedos. Claro. Creo que ese es uno de nuestros grandes problemas con la guitarra. Es que como es un instrumento tan lleno de licks y lleno de licks que todos tocamos, que todos los guitarristas del mundo lo saben, desde un principiante se aprendió el mismo lick que todavía tú y yo podemos tocar. Claro. Pero creo que eso nos puede, si no trasciendes el lick y lo haces como parte de un proceso que te lleve más a una canción, a sonar como algo que habla, algo que como si tuviera una letra. Claro. Se vuelven algo que no genera nada. Sí. ¿No? Entonces, bueno, volviendo a eso, entonces para mí era Charly García con sus canciones, los discos y yo tocaba y cantaba las canciones. Nunca he sido el mejor cantante, ni mucho menos, ni nada, pero me gustaba, era como sus canciones. Entonces iba más por ese lado. Y lo mismo Fito o Soda, ¿no? Claro. Bueno, el Cerati era un guitarrista increíble, man, hablando de guitarristas. Era un tipo que tocaba y ya el sonido de él como guitarrista era la banda, ¿no? Hacía la canción. Claro, porque es un power trio en realidad, exacto, ¿no? Como decir Rush, sí. Alex Lifeson o Van Halen, Eddie Van Halen. Sí. O sea, el guitarrista en ese, digamos, formato de trío tiene tanta autoridad, digamos, en el sonido overall de Nirvana. Total. O sea, todos son power trio, Rush, Nirvana, Van Halen, The Police y todos en teoría la misma instrumentación, pero totalmente cosas diferentes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿y el tuyo? Bueno, bro, yo sí fui más de... Mi papá fue músico, entonces yo empecé con el piano, ¿no? Entonces eso fue más como que obligado, ¿no? Pero yo me acuerdo que... ¿Tu padre era músico? La primera vez que escuché Iron Maiden, brother. Iron Maiden, me voló la cabeza. Claro. Y yo veía los, o sea, en ese entonces yo compraba los DVDs y los veía con Strats. Y yo decía, yo quiero una Strat. Claro. Entonces me compré una Strat. Bueno, mi tía me compró una Strat
Y yo empecé a aprenderme canciones de Iron Maiden. Exacto. O sea, estás en mala compañía en malas este momento. Malas compañías, claro. Pero a mí sí me encantaba. Además que, bueno, creo que también viene de que mi hermana mayor, dice que todos, cuando somos chiquitos, como que we look up to, ¿no? Admiramos el hermano mayor, la hermana mayor. Y mi hermana mayor siempre fue fan de Guns N' Roses, Poison, ¿sabes? Las bandas arena rock de los 80, esa onda. Entonces, como que yo siempre me gustaba mucho esa onda del guitar solo y toda esa onda. Entonces, Iron Maiden fue la primera, ¿no? Y yo empecé con un profesor que él como que fue el que llegó y me dijo, bueno, sí, eso está cool, pero chequéate, si te gusta eso, chequéate a Yngwie Malmsteen, a Steve Vai, ¿sabes? Los tipos que son más. Wow. Y entonces ahí ya a ese punto como que yo me había aprendido todos los temas sabidos de Iron Maiden y podía reconocer el power chord, ¿sabes? Como que reconocía las cosas a oído. Y fíjate que cuando yo te escuché la primera vez, escuché esas como influencias un poco, aunque tú siempre... Tu fraseo tiene mucho de jazz y mucho esa onda. Se sentía el guitarrista rockero de esa onda y claro, súper bacano. Bueno, toda esa, después obviamente cuando me empecé, a mí siempre me atraía lo que yo no entendía, ¿no? Y cuando ya lograba entender un poco más a Iron Maiden y después escuché a Yngwie Malmsteen o a Steve Vai y escuchaba, de repente era un lick o una armonía que no entendía, entonces eso era lo que quería aprender, ¿no? Claro. Hasta que después el mismo profesor me mostró a George Benson. Y George Benson, brother, te cambió. Ahí yo decía, brother, ¿qué es esto? Eso no es pentatónico, o sea, no lo entiendo. Y lo sacaba a oído, pero ya después, ¿cómo puedo incorporar esto? Entonces, bueno, lo primero fue obviamente el G3, ¿no? Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, o sea, ese DVD lo quemé. Sí. Y después como George Benson, y bueno, ese mismo profesor me mostró a Frank Gambale, ¿no? Que estábamos hablando de Frank Gambale. Y Frank Gambale me encantaba por el lado también de que el tipo era profesor y tenía un montón de... Sí, entonces esos fueron como mis primeros... Los Iron Maiden, Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, George Benson y Frank Gambale, ¿no? Y después de ahí me metí más como a los subgenres, ¿no? O sea, de los Benson, Virelli Lagren, por Virelli Lagren conocí a Sylvain Luke y todas esas... Y pues bueno, Guthrie Gowan, todos esos tipos después, en la época de YouTube, ¿no? ¿Y cómo los conociste? Porque en mi caso, por ejemplo, es muy chistoso porque yo tenía un grupo con mi primo. Y era chistoso porque nosotros haciendo nuestras canciones, nos inventábamos nuestros papeles con colorcitos y todo porque ninguno de los dos sabía escribir. Y ahí como tratando, yo ya había estudiado en el conservatorio, tenía más o menos una idea básica de la partitura, pero no ya como a la hora de escribir acordes y todo, no. Bueno, la cosa es que con este grupo resultamos tocando con un baterista que en los 80s fue el baterista de Pestilencia, un grupo de punk metal en 80s o no, en principios de los 90s, tal vez me fui muy atrás, no sé. Y este tipo, que ya era un periodista, digamos, en otra onda, súper melómano, tocaba de todo, era bastante mayor, o sea, nos llevaba unos años a nosotros. Entonces, yo tenía 16 años, él ya era mayor. Y él le mostraba bandas. Empezamos a tocar y el tipo me dijo, men, tú tienes talento, a ti te va a gustar esto. Imagínate que el man, aparte del man tenía los acetatos, DVDs, tenía así bibliotecas de música, ¿no? Wow. Y el tipo me dice, bueno, te voy a prestar esto, me dio Metheny, Adam Holdsworth, imagínate esa vaina. Corea me dio Return to Forever. Wow. Uno de los primeros álbumes de Return to Forever con Dimeola y con todo ese monstruero. Y en Stanley Jordan. Ah, wow. Ese álbum de Stanley Jordan que está el parado, bueno. Sí, ese no lo conozco. Bueno, conozco a Stanley, pero álbums, no ese el long play, pues, el acetato y unos cassettes grabados. Y no, eso fue, brother. Yo me acuerdo sentado en mi casa había un equipo de sonido de estos de los viejos, que eran aparte los speakers eran así de grandes, y uno estaba ahí al lado y yo ponía esa vaina y era como que
lo que tú dices, no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? A mí, interesantemente, el mismo profesor me habló de Pat Metheny y todo lo que busqué de Pat Metheny no me gustó nada. O sea, creo que es que yo encontré todas las cosas que eran como más Pat Metheny Group. Okay. Y en esa época, ¿sabes? Yo Iron Man, no, pues nada, Pat Metheny Group, como que sí, exacto. Claro. Pero claro, después cuando encontré el trío, el Pat Metheny Trio y toda esa onda, sino que claro, en ese entonces como que no tenía nadie que me dijera, búscate este disco, entonces no, pues, era Napster, brother. No, imagínate allá, brother. Claro. O sea, ya era coger un bus que te llevara a no sé dónde, ir al centro. Eran 2 horas de viaje entre ir allá a caminar, tráfico, toda la vaina, e ir a buscar así a ver qué disco hay. O sea, los que vendían discos, creo que era, no sé si eran Blockbuster o algo así, que después abrió y ya fue. Yo ya era, no sé, 20 y tantos años. O sea, antes de eso era ir a las tiendas de música pequeñas que quedaban lejísimos de la casa a mirar qué había, claro, ¿no? Y llegar a la casa a ver si me gustaba. A ver si te gustaba, claro. Exacto. Si no, devolverlo. No, brother, era una época ¿Y qué muy guitarrista tú puedes decir que te gustaba en esa época y que todavía te gusta ahora? O sea, que puedes decir y ahora que ya aprendiste música, que aprendiste teoría, que aprendiste de estilo, que ahora todavía dices, me encanta cómo toca este tipo. Todavía. Bueno, Metheny. De esos discos que me dio todos. Digamos que Aldi Meola, con el perdón de todos, fuera como con el que menos me conecté. Su estilo fue el que menos me conectó y la cosa. Holsworth me volvió loco, pero es que Holsworth para mí era como un extraterrestre, como claro, que era, y ver los videos y era como súper abstracto. Incluso su forma de ver la música. Exacto. ¿Has visto eso? Sí, total. Era bien difícil tratar de sacar algo. Pat, en cambio, fue lo contrario. Fue como que, a pesar de que hay cosas que no puedo tocar, cosas que no entiendo de repente rítmicamente, siento que entiendo lo que está pasando. Pero es melódico, sí, él es muy melódico, especialmente con el Metheny Group. Exacto. Hay muchas cosas Eso fue melódicas. Lo que me pasó. Y no, yo sí, brother, quedé enamorado de Pat Metheny desde el primer momento. Me acuerdo que yo tenía un amigo de la escuela que el papá de él es guitarrista profesional, ¿no? Okay. Working musician. Y él me prestaba muchos DVDs. Y me acuerdo que él me prestó el DVD de Pat Metheny Group, que era We Live Here o Live in Tokyo, no sé qué onda. Live in Tokyo. Yo me acuerdo cuando empiezan ¿cómo es el tema este que empieza ta 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 ta? Y yo decía, brother, eso tiene que ser fake, que la audiencia está aplaudiendo, porque, o sea, ¿cómo saben ellos? Porque toda la audiencia lo está aplaudiendo. Ese 11 por 8, una cosa. La primera vez que lo escuché y hablábamos con mis amigos de la universidad, lo mismo, decían, no, eso están ahí como haciendo. Sí, exacto, seguramente hay 6 personas en la audiencia ahí que Sí, total. Y después yo me lo aprendí, ya sí, lo entendí. Pero a mí me encantaba ese DVD. No, ese es bellísimo, es bellísimo. Sí, Pat para mí ha sido uno de los músicos más grandes y con la influencia más grande. Su forma de escribir. Sobre todo eso, la forma de escribir. Siento que su forma de tocar, él puede tocar muy rápido o muy lento, que siempre está diciendo algo. Siento que siempre hay un proceso como de una conversación, ¿no? Y eso me agarra y me impacta porque es como que, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, es demasiado orgánico, demasiado hablado, cantado, como el propio comentario de viejita de, uy, usted sí hace cantar esa guitarra. Pero a mí me parece algo muy interesante que muchas de las cosas era Pat y Lyle Mays escribiendo, ¿no? Y es como ese típico de que dos mentes se juntan y escriben toda esta música y después de que los tipos paran de escribir juntos, o se abre el Pat Metheny Group o murió Lyle Mays o whatever, como que ya después todo lo que escribió después todavía es increíble, pero ya es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Es como decir los Beatles, ¿no? Los Beatles cuando escribían juntos eran los Beatles. Sí, es cierto. Y después se separan. No oye tocar a Lyle y era como si Pat tocara piano. Exacto. Sí, eran como una extensión ahí el uno del otro. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, a mí... Impresionante. No sé si tú te sientes igual, pero yo siento que Lyle en sus discos como solista sonaba más como Pat Metheny Group.
que Pat Metheny en sus discos como solista. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Puede ser, men, total. Es que, no, y definitivamente y sin duda que Lyle Mays fue ha sido y fue siempre una influencia. Sí, super underrated, brother. Super underrated. Totalmente. Claro, porque el tipo estaba en la sombra del Pat Metheny Group, pero qué pianista. Yo creo que era también su personalidad de, no sé qué será. Sí, maybe el tipo bien y también chill. Pat seguro, super, no sé qué sea, pero... ¿Quién sabe? Pero es que Pat Metheny Group era Pat Metheny and Lyle Mays Group. Claro, en realidad. Duda. Y sí, las canciones eran los dos. ¿Y qué otro guitarrista había? Mira, bueno, en esa época... Tú siempre me recuerdas un poco como a Scott, a Jeff Beck. Sí, claro, iba para allá. En esa época agarré a Scott y lo primero que vi fue ese concierto que alguien me dio el DVD, era el tape, ¿no? El VHS. El VHS. O lo compré, lo que te digo, íbamos al centro y había alguien que tenía VHS y los copiaba y es una cosa loquísima. Cosas ilegales que no hacemos nosotros. Exacto. Y conseguí eso y era Chick Corea Live in Spain, como en el 84. O sea, era como el Electric Band con Scott. Band con Scott, que era lo primero que hizo Electric Band. Bro. No, pero Frank no estuvo antes que Scott. No. El tema es que el primero fue Carlos Ríos, man hace un disco en el que está Carlos Ríos y está Scott. Y está Scott. Graban los dos. Pero hace el tour Scott. Hicieron un tour ahí grande, yo creo que fue como un año o algo así, o un tiempo, y después se pelearon. Entra ese rollo. Que si quieren leer todo ese rollo, está en el foro de Frank Gambale. Me encantaría leerlo bien, porque yo he escuchado conversaciones de Scott hablando al respecto, y tú sabes, Scott aparte es un tipo... Tiene su opinión. Con sus opiniones bien fuertes y no le importa lo que piensen y lo dice así súper agresivo. Scott es uno de mis favoritos, brother. Es increíble, sí. Que yo creo que lo primero que yo escuché fue Tribal Tech. Este mismo, el papá de mi amigo me mostraba guitarristas nuevos, ¿no? Y yo estaba en esa onda como de que me encantaba el jazz, me encantaba el rock, y el tipo me dijo, mira, escúchate ese tipo. Ese es el como in-between. Claro. Y me pasaban los discos de... Aparte. Claro, porque él viene del rock, el blues. Deep Purple y de esa onda. Deep Aunque Purple luego él se volvió más como blues. Se volvió super bluesy, sí. En su forma de tocar, ¿no? Pero no en su forma de componer. Hizo unos 2 o 3 álbumes que hay unos que son re blueserísimos. Y cantando el batero y todo. Bro, él es uno de mis favoritos, Scott Henderson. Sí, man. No, o sea, Scott los discos esos de Tribal Tech. Como decimos en Colombia. Sí, Tribal pasa lo mismo que estábamos hablando con Lyle. Claro, pero ahí sí estaban los dos claros. Claro, Scott Kings y bueno, y Gary Willis. Gary Willis, no, claro, ese grupo, yo no sé. Hay unos solos no de sé Scott. por qué se molestaron y lo que sea, y como que las platas no daban. Qué pesado, pero seguramente Gary también se mudó para España, sí. Y creo que también cuando están a la distancia ya. Sí. La cuestión. Pero tienes que oír ese concierto que te digo de Electric Band. Bueno, yo lo he escuchado, lo que yo no sabía en qué época. Eso cuando yo oí esa vaina, no puede ser. Bueno, a mí el Electric Band, bro, eso es una de mis cosas favoritas de la historia. Chick Corea. Pues es que para la gente que no conoce, Chick Corea obviamente es un pianista, digamos, jazz, fusión. Ya, o sea, el tipo ha hecho hasta cosas clásicas, ¿no? Él murió hace unos años. Era uno de los pianistas más completos. Más increíbles. Y del nivel más... Y siempre hacía cosas rarísimas, ¿no? Porque tenía una banda que se llamaba Return to Forever. Sí. Que en el comienzo no había guitarrista, pero luego entró Aldi Meola. Y luego tenía el Electric Band, que ahí estuvo Scott Henderson. Hubo un disco que hizo con Mike Miller. ¿Has escuchado ese? No. Brother, ese tipo, hubo un disco que hizo se llama Paint the World. Ok. Está Mike Miller, pero básicamente cambió a toda la banda menos a Eric Marienthal. Okay. Porque está Mike Miller, está Gary Novak sí. y Jimmy Earl. Yo escuché eso, claro. Bueno, ese tipo Mike Miller toca super nice. Sí, Gary Novak es una bestia. Me encanta, sí. Y bueno, y después se quedó el Classic Electric Band lineup, que era John Patitucci, Dave Weckl y Frank Gambale. Y a mí esos discos, bro, me encantan. Y ese era como el diccionario de Gambale ahí, era el Electric Band. Y la historia de la entrada de Gambale a ese grupo es... Esa no conozco. Bueno, sé más o menos de la salida de
Y contada por los del grupo. Es más chistoso porque están haciendo las audiciones y la fila enorme que llega hasta la luna, ¿no? Una fila todos, y llegó Gambale de los primeritos y ya, no, porque el tipo, la audición era Got a Match. Ah, wow. A toda. Me la tocaban estos manes y decía, bueno, el mal tipo primero la melodía la sacó increíble de una. Sí, que él fue uno de los primeros como el sweep picking, digamos, en cuestión fusión. Total. Y decían estos, no, pero cuando tocó el solo ya todo el mundo fue como, no, ya, este es el tipo. Y ya, y Corea dijo ya. A mí me encantan los discos de Frank también como solista, brother. Buenísimos. O sea, algunos tienen unos sonidos medio outdated, pero me encanta, Great Explorers. Y él tiene un disco que incluso, yo estoy seguro de que la disquera le dijo, tienes que hacer un disco smooth jazz para sacar dinero. Y el tipo hizo un disco smooth jazz, pero lo único que tiene de smooth jazz es el ritmo, porque toda la armonía está, bro. Pero ese disco se llama Thinking Out Loud. Pero los temas, las composiciones son lindísimas, bro. O sea, armonía súper interesante. La que se enrede. Sobre ¿sabes? Pero la armonía y las melodías, bro. No es la del cantante inglés, el Thinking Out Loud. No. Es que creo que Ed Sheeran escuchó a Frank Gambale y dijo, wow, sabes que Frank Gambale en realidad me inspira. O sea, las influencias de Ed Sheeran son Frank Gambale y Marvin Gaye, ¿no? Exacto. Let's get it on y Frank Gambale got a match. Sí, bro. Entonces Metheny, Gambale, bueno, Scott. Gambale, fíjate que es chistoso porque no me gustaba en esa época. No sé por qué. ¿Que te parecía muy shredder? Puede ser muy shredder y el sweeping y esa época yo no quiero oír eso. Claro. El jazz. ¿Sí? Claro. Si no lo puede cantar, no me gusta. Exacto. Sí, y nada, pero con los años, man, es una bestia, es una manera de entender el instrumento. Rick Beato creo que hizo un video de que the best solo on YouTube o una cosa así, o the solo that blew up the internet, que era Frank Gambale. ¿Ah, sí? Sí, bueno, Frank, brother. No, man, es que lo que toca está bestial. Sí. Está bestial técnicamente, pero musicalmente. Pero también tiene unas cosas rítmicas. Él tiene unos videos. En algún momento GIT, creo, o MI, subió como unos videos de los 90s, que From the Vault se llamaban. Okay. Y tenía unos videos de Frank Gambale en varios, digamos, conciertos. Habían unos de Frank Gambale como con su banda. Había uno que está tocando Osmaro Ruiz, que ahí tocan standards, brother. Increíble también. Wow, bacanísimo. Sí, yo me acuerdo. De hecho, me acuerdo un video de Gambale con Vini en la batería. Lo he visto también, sí. Brutal. Y Vini, que siempre fue como mi batero, y Dave también, pero era... yo creo que a ti también te gusta Scofield, ¿no? Me has hablado bastante de Scofield también. Scofield. Y Scofield fue rarísimo también porque no lo entendía al principio. O sea, en los comienzos de la vaina me costaba entenderlo y yo lo oía y me hablaban de Scofield, ¿no? Y yo era... No sé, como que no me gusta. Sí. A mí, yo lo que sentía con Scofield era que, como yo vengo del background de rock, claro. O sea, yo quería sentir esa intensidad de que, sí. O sea, yo quiero yo quiero escuchar un guitarrista que se nota que el tipo va a terminar el concierto y va a meterse droga y, claro. O sea, claro. Yo siempre escuchaba a Scofield como que el tipo terminaba el concierto y después se iba a ir a comer una ensalada. ¿Sabes? No, a mí me parecía que Scofield estaba siempre como borrachito, como que tocaba como borrachito, con como el Pero sabes que yo en algún momento mencioné en el último episodio que yo estudié con Kreisberg, ¿no? Ajá. En esa época que yo estudié con Kreisberg, yo estaba empezando a escuchar a Scofield y yo trataba de imitar como el time feel de Scofield y Kreisberg me paraba y me decía, no, estás tocando fuera de tiempo. Claro. Y yo decía, no, pero lo estoy tocando como Scofield. El tipo dice, no, pero o sea, Scofield el tipo lays back, pero él toca in time, claro. ¿sabes? Y yo en ese entonces no entendía eso y después, ¿sabes? Después lo empecé a entender como que... Claro. Sí, tienes que aprender a tocar en tiempo para llegar a jugar con el manera tiempo, ¿no? maestra. Exacto. ¿Cómo se diría? Como como la forma correcta de laying back. Exacto. Es primero poder lo mismo tocar. Pad.
Ese también empieza a veces a hacer su manera en que solea también a veces tiene un tiempo súper particular. Eso es algo súper interesante. Yo estaba viendo, bueno, creo que no era una entrevista, creo que fue algo que en ese entonces un guitarrista que se llama Wayne Krantz, que es tremendo guitarrista Wayne también. Krantz me encanta, bro. Que ese tipo también se ha ido por un planeta súper extraño rítmico, ¿no? Pero él antes, digamos, antes de armónico YouTube, y melódico, él es bien rítmico. Sí, él tenía una página antes de, bueno, a los comienzos de YouTube, él tenía una página donde tenía como clases escritas, ¿no? Oh, yo me acuerdo. Y creo que él en algún momento habló de que él tocó con Steely Dan un tiempo, ¿no? Sí. Y él hablaba de, claro, a mí siempre me atraía bastante la parte rítmica de él, ¿no? O sea, un tiempo increíble. Y siempre me daba curiosidad saber cómo él desarrolló ese tiempo, ¿no? Y el tipo hablaba de que él hizo una sesión con Steely Dan, y Steely Dan son súper famosos de que todos lo tocan como en el centro del beat. De la grilla. Del grid, ¿no? O sea, no está ni laid back, ni está on top of the beat, como le dicen en inglés. Yeah. Que claro, ya después Donald Fagen, cuando hizo sus discos como solista, empezó a jugar un poquito más con el swingueo y con el behind the beat, pero lo de Steely Dan era en el grid, ¿no? Y Wayne Krantz contaba que él al comienzo, ¿sabes? Con los tipos R&B, él era el mejor, lo llamaban, porque el tipo sabía como lean back, y cuando lo llamaron para las sesiones de Steely Dan, y el tipo se dio cuenta como él no podía estar en el grid, o sea, tenía que estar o estaba detrás o estaba adelante. Wow. Y entonces el tipo se puso a practicar a propósito cómo tocar en el grid, ¿no? Que obviamente tocar en el grid tiene un sonido que a veces no es un sonido o un feel interesante, ¿no? Exacto. A veces como que suena mejor atrás o suena mejor adelante, pero el tipo quería hacerlo como por ejercicio para tener la habilidad de tocar en el grid, ¿no? Entonces, bueno, eso del time feel es un episodio completo. Es un episodio completo que estaremos trayendo, es bien importante. Aparte, cómo cambia y varía el groove de acuerdo a los estilos, de acuerdo a De hecho, eso es parte de todo lo que hablábamos en el primer episodio del por qué un músico que toca ciertos tipos de música no puede tocar otros. No era lo que decían de Vinny o de, no, es que Vinny no le suena el jazz porque no tiene el swing y no tiene... Claro. No, desde la manera bueno, y el swing también es una cosa interesante porque, por ejemplo, hay tipos que tocan más straight, como por ejemplo Pan Martino. Ajá, es un guitarrista que toca un poquitico más straight, digamos, en cuanto al swing, ¿no? Exacto, de acuerdo. Que el swing, para la gente que, bueno, hablando, digamos, del swing, digamos, en el mundo del jazz, es como, en teoría lo escriben como si fuera un tresillo con las dos primeras. Sí, te lo escriben corcheas, pero especifican en el principio arriba. Usualmente que es la negra corchea con el tresillo. Claro, pero entonces hay veces en donde el swing se siente más como si fuera como una eighth note con el punto, como dotted eighth con el 16, ¿no? Ajá, como a veces más semicorchea que... Claro, como en los big band. Yeah, you're right. Sí. Y a veces es más como el tresillo, pero entonces... o sea, yo he visto un montón de estudios en donde la gente dice, no es ni el uno ni el otro, es como entre el medio. No, total. Es algo que no se puede... No, y cuando tú agarras una sesión, o sea, hablar de estudio es otra cosa, que agarras unas sesiones de estos músicos que uno dice, uy, es que toca perfecto y... No, no es tal, ¿no? Ajá. De hecho, estos músicos de sesión que grababan sin click, y estos grupos tipo Toto, no sé, estas bandas que tocaban que uno oía esa perfección y era más que tocaban juntos, ¿no? Y estaban moviéndose, pero se movían juntos, ¿no? Yo tengo unas sesiones isolated bueno, los multitracks de sesiones de Michael Jackson, de Rock With You, por ejemplo. Ajá, sí. Y si tú escuchas el bajo solo, hay cosas que tú dices, wow, está para atrás, está para adelante, pero cuando lo escuchas todo junto, como tú dices, se mueve junto. Sí, yo tenía un amigo en mis grabaciones en Colombia, los años de Colombia, que todo lo ponía en la grilla.
y todo lo cuantizaba, brother. Y habían cosas todo se muere. Que ya perdían la vida, man. Y era un montón de música cuantizada, que cuantizaba desde la caja, la batería, la guacharaca, si estaba haciendo lo que era el tropipop o tipo Vives o toda esa onda de colombiana. Y después entonces quería que yo me subiera en eso y casi tocar así cuantizado. Entonces sonaba yo tratar de tocar así, pero era más que tocar sí, era tocar en la grilla, pero era una música que pierde la vida. Sí, y sabes que algo interesante que escuché una vez de un mastering engineer es que cuando la música no está gridded, se le puede subir más loudness. Okay. Yo decía, ¿por qué? Entonces dice, si tú tienes un transient donde el bajo y el kick están pegando exactamente en el grid versus un transient donde pega el kick primero y el bajo después, se le puede subir mucho más volumen a ese transient. Digamos, en esa parte del mastering se le puede subir más volumen porque las dos cosas no están pegando exactamente en el grid y hay más espacio, hay más headroom. Sonidos, hay más headroom, ¿no? No, y los armónicos, o sea, independiente, aparte del golpe como tal, los armónicos que se crean. Claro. Todo eso genera un montón de... Es como ir, no sé, estos discos de jazz... estaba pensando en Keith Jarrett, en el trío. Oh, sí. Que tú oyes a... ¿Cómo es que se llama este batero, bro? Jack DeJohnette. Jack DeJohnette, que es un... Yo me acuerdo que el ejemplo que decía era como elástico, ¿no? Como que es un swing ahí, súper elástico que se mueve así el tiempo. Y eso genera un montón, una cadencia. La batería en los tríos en realidad se vuelve como un instrumento armónico casi, ¿no? Exacto. Kreisberg siempre me decía eso, que él busca que los bateristas hagan con los platillos casi como crear un pad, como crear armonía. Claro, que eso es súper interesante. Tiene mucho sentido. Porque uno siempre está tratando de rellenar, que los guitarristas de los power trios siempre son como que la función de tratar de rellenar la armonía. Sí. ¿sabes? Sí. Que Kurt Cobain o Alex Lifeson o Andy Summers o tipos así. Bueno, al punto de los guitarristas. Ahora, otra pregunta para ti sería, dime un guitarrista que a ti te encanta, que siempre que le hablas a la gente de ese guitarrista nadie lo conoce. Bro, lo tengo y es bien loco porque lo conocí hace muchos años, estando en Colombia, por un amigo que se fue a estudiar a New York. Y vino a Colombia y como que ven, toquemos, ¿no? Y en esa hanga que tuvimos me mostró, bueno, cosas que conocía y me mostró este guitarrista, me dio su disco. Se llama David Gilmour, no sé cómo se pronuncia. Ah, claro. Pero no es David Gilmour, el Pink Floyd famosísimo, sino es un músico de jazz, guitarrista de jazz de New York. El que estábamos escuchando, que se escribe Gilmour, no Gilmour, como Gilmour de Pink Floyd, pero Gilmour. Es una monstruosidad, es un guitarrista, para mí tiene... Y tenía una banda que se llamaba Low Stripe, si no estoy mal. Ah, ok. En los 90s o algo así, y eran dos guitarristas con Adam Rogers, entonces imagínate. Adam Rogers es otro bonito. Bueno, hablando de un tipo que es jazzista en New York, pero toca con Steely Dan, ha tocado con Norah Jones, o sea, un tipo que se ha prestado a ser, digamos, sideman, ¿no? Bro, y la primera vez que yo vi a Adam Rogers, lo vi tocando con una Telly, súper rockeando, y yo, uy, qué guitarrista. Él tenía un grupo, creo que era no sé si era con Nate Smith o alguien así, que era como un trío, que era como una palabra corta, el nombre de la banda, no me acuerdo. Ya sé. Pero que el tipo tocaba como con Overdrive y toda la onda. Sí. Oh, ese disco es... Y él creo que toca Strat. Y él toca clásica también, brother. Increíble, sí. Hay un disco de él, el primer disco que yo tenía de él, se me olvidó el nombre, bro. Tiene un tema que se llama Persephone, que es increíble, bro. Pero hay unos temas ahí que el tipo está tocando clásica. Y no me acuerdo si él me dijo, yo lo conocí una vez en el NAMM, bro, y claro, nadie sabía quién era Adam Rogers, y yo lo vi, Adam Rogers. Y el tipo me super nice conmigo, porque claro,
Contento de que lo reconocí. Lo reconoció. No, pero el tipo creo que me dijo que tenía un bachelor's en classical guitar y toda la onda, porque, o sea, esta técnica... Se nota, tiene la técnica. Él es otro tipo que también hace como... Hace un... hybrid picking, sweeping, tipo gambale, ¿no? Brutal. Tienes que oír ese grupo que te digo en los 90s, que era súper... Las guitarras eran rock. Pero una onda... ¿Lost Tribe o otro? Creo que es Lost Tribe, el nombre. No estoy tan seguro, pero vamos a chequear y les digo. Entonces ahora dime uno, bueno, el mío que nadie conoce, a ver. Pero bueno, tú seguramente sí los conoces, pero para la gente que no conozca, digamos, por ejemplo, Sylvain Luke. Me encanta Sylvain Luke, que acaba de morir tristemente. Sí. Pero... ¿Qué músico? Tipo Godín, sí, bro. Sí. Es un musicazo. Alguien me había dicho que el tipo supuestamente tocaba cello también, que no sé si será verdad, pero no lo dudo. Él tiene unos discos de trío que son increíbles. Sí. Trio Sud se llama. Virelli Lagren, obviamente, que también es otro de los franceses. ¿Quién más, bro? Bueno, Mike Miller, que tocó con Chick Corea, Electric Band, ese disco de Paint the World. Él creo que enseñaba en algún lado de MI o Chetty. Bueno, pero ¿y de los nuevos? ¿Algún guitarrista nuevo de estas? De los nuevos, bueno, estamos hablando de Matteo Mancuso, que es como la sensación del año, ¿no? Sí. Pero claro, es súper... Sí, es un monstruo. Súper interesante ver un tipo que toca diferente. Eso claro, es súper interesante del tipo. Ya rompe el hábito de que uno tiene que tocar con pick para sonar shredder o whatever, ¿no? Alucinantes, completamente extraño. El otro que te decía, Antoine Boyer, que creo que también es italiano, que es como otro Matteo Mancuso, pero un poquito más gypsy jazz clásico. Ajá. ¿Y de qué otros nuevos, brother? Sí, hay bueno, a mí me gusta Asatus. Mateus Asatus. Me gusta Mateus, me parece que tiene una onda chévere. Bien musical. Super musical, exacto, súper musical. Súper lindo sonido, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y qué te iba a decir? A ver, ahora, bueno, la otra que te iba a hacer era la pregunta de un guitarrista que no te gustaba al comienzo, que después te gustó, que fue Gambal. Sí, hay varios, pero Gambal fue uno de esos que me quedé como que no me gusta. Era una época... Aparte que yo, bro, tengo mis comienzos no fueron como casi todo el mundo en el rock. Mi comienzo era más, lo que te digo, canciones y muy temprano empecé a escuchar jazz, como jazz straight ahead. Entonces no escuchaba Hendrix, no escuchaba eso. Sí escuchaba muchos guitarristas como de pop, por ejemplo, por ahí a veces. O sea, ¿tuviste alguna época donde te empezaron a gustar los sesionistas? Sí, claro. O sea, empieza por Toto. Porque Toto sí me pegó así y tenía todos los discos y me encantó siempre Toto. Y entonces, bueno, ¿quiénes son? Y Lukather y por caro y no, bueno, como que ahí empiezo por barato. Por caro y por barato. Y bueno, Michael Landau, bro. Claro, Landau Mike es el papá de los pollitos, ¿no? Los pollitos de su onda con el sonido y con el tono, así una cosa. Y creo que también es el misterio de que el tipo nunca sube nada. Porque, por ejemplo, Michael Thompson también es otro, pero ya todos los secretos de Michael Thompson están en el internet porque él tiene videos, ¿no? Sí. Y lo mismo con... Sí, Michael Landau es como un misterio. Es como que el tipo nunca sube nada. ¿Será que se cortó el pelo y será que está enfermo y se va a morir? Y el tipo está vivito y coleando. Sí, pero no. ¿Qué tipo con esos sonidos? Pero qué lindo, bro. Sí, no. Esos discos de Raging Honkies, ¿los has escuchado? Sí. Me encanta, brother, los sonidos de guitarra. Yo estoy a punto de verlos. Vinieron hace rato, hace tiempo. Cerca, no por acá, pero cerca de acá. Estuve a punto. Pero bueno, y ahora estaba haciendo unos shows con Eric Johnson, que vi un par de videos que estaban... ¿Chévere? Sí. No, me imagino. Claro, el tipo Eric Johnson está aquí con sus sonidos y este tipo dice... ¡Pam! Rotary. ¡Pam! Brutal. Qué bestia. Me encanta esa combinación de Lamp, así
derecho y... como el wet dry que hace... Exacto, el dry de ese amp ahí súper seco y súper monstruoso, in your face, y ese tono de él. Incluso el clean nunca es clean. Me encanta. Y cómo combina los efectos que entran, exacto, lo del wet dry, eso como... Que eso, el wet dry, en realidad, para la gente que no sabe, viene originalmente era wet dry, ¿no? Exacto, o wet dry wet, no sé cómo le dicen, que en realidad era como la idea de tener un estéreo con los efectos, con todos los efectos, todos los delays, todos los reverbs, y luego tener un mono dry sin efectos, pero solamente con los sonidos, digamos, crudos del amplificador, los drives, y después el sonidista o el ingeniero poder mezclar el wet y el dry, ¿no? Sí. Que después eventualmente él lo volvió nada más un wet dry solamente, sin el doble wet, ¿no? Exacto. Es que para mí, honestamente, tiene más sentido. Y eso obviamente cada músico tiene sus maneras y uno mismo toca a veces de una manera, de otra, pero me gusta esa manera, sobre todo pensando en una banda en que la guitarra no siempre va a estar en el centro, claro, y no siempre va a generar esos movimientos de delays, y me parece súper chévere. Sí, porque en teoría el sonidista, bueno, que esa es una de las cuestiones de tocar con un sonido en estéreo, ¿no? Exacto. Que nosotros todos queremos un sonido de guitarra enorme, claro, pero el sonidista con un sonido de guitarra enorme, o sea, te ponía para un lado. Entonces... y vas a perder. No, que no te pase la que me pasó a mí una vez, bro. Tremendo concierto, un trío con unos músicos espectaculares. Tengo mi rig como lo quiero, ¿no? Los 2 amps, voy wet dry, toda la cosa. Y todo el concierto, el ingeniero de afuera muteó los efectos. Todo el concierto afuera estuvo dry, estuvo seco. ¿Sabes que yo había escuchado eso? No sé quién fue. Creo que fue alguien de Los Ángeles. A lo mejor fue Andrew Sinowek. No sé si conoces a Andrew Sinowek. No. Él es un sesionista que está súper pegado ahora, grabó Frozen en toda la onda. Oh, okay. Entonces Andrew estaba diciendo que él en el Baked Potato llevaba el wet dry y después como que escuchaba las grabaciones. Eso fue después. Lo que me pasó a mí. Y efectivamente fue a escuchar la grabación todo y se les había olvidado poner el dry, bro. Y estaba sonando todo el wet, todo el show. Sí, el tipo le pareció que pues, este tipo para qué tiene 2 amps ahí. Sí, claro. me no entienden. Es que también eso es algo que no es moderno, ¿no? Sí, yo no sé, nunca entendí, pero yo en el stage estaba feliz oyendo esos delays que salían por todos lados, y qué lindo cuando fui a subir la grabación. No, sonaba horrible. Sonaba horrible. Esas son las peleas de los guitarristas. Ahí aprendes cosas. Creo que nosotros los guitarristas somos los más picky con nuestros sonidos, ¿no? Sí. Y de repente los tecladistas, pero digo que más que de repente un bajista. Sí, el guitarrista. El guitarrista. Tú quieres el amp sonando después del 3, es que empieza cranky ahí a sacar el sonido que quieres, y todo el mundo, uy, no, pero brother, sí. Está muy duro. La batalla eterna. Siempre va a estar duro el amp, siempre. Wow, entonces bueno, tus sesionistas, Landau, Lukather. Sí, Landau. Había uno que incluso compré un par de sus discos de él como solista, Paul Jackson Jr. Ah, claro. Él tenía tremendos discos. Unos discos bien lindos, brother. Su sonido siempre me pareció, y es otra onda, es un sonido bien diferente. Pero sí, claro, su rítmica, y de ahí me pegué mucho la rítmica del R&B, como que... Ese fue mi referente también, claro. Para mí, honestamente, para la onda rítmica. Sí. En los primeros discos de Paul Jackson Jr., que fue antes de que se volviera tan o sea, no había una plataforma tan abierta para encontrar ese tipo de formas de tocar guitarra, ¿no? Sí, exacto. Y ese tipo, ¿sabes? Único. Grabando desde Michael Jackson hasta Luis Miguel, hasta todo el mundo, ¿no? Sí, que yo lo veía los nombres en los discos de Luis Miguel y yo decía, Paul Jackson Jr. con Luis Miguel, pero sí. Increíblemente. Claro, tremendo. Bueno, entonces, para ya no hacer este episodio de 90 minutos, hablar de guitarristas que de repente la gente pueda buscar en internet, los pondremos en los comentarios, pero
Yo hablé de Sylvain Luke, Virelli Lagren, tú hablaste de David Gilmour. Se escribe diferente. Hablamos de, bueno, todo el mundo conoce a Steve Lukather, Michael Landau, pero mencionamos, yo mencioné a Andrew Sinowek, que sacó un disco hace poquito. Hablamos de... bueno, tú mencionaste a Paul Jackson Jr. Paul Jackson Jr., sí. Y, bueno, uno que se está haciendo bien conocido, Dave Grissom, que es el que sacó la signature del PRS, que yo tengo la PRS. Ya sé, que fue como una de las PRS mejor vendidas en Sweetwater el año pasado. Pero Dave Grissom es otro súper buen guitarrista que tiene unos discos súper cool. Pero bueno. Pedal of the Day, pedal del día para despedirnos. Este es un Green Amps Lightspeed. Cuéntame de ese porque no lo conozco. A mí me encanta este pedal porque es bien particular. Es obviamente un overdrive, pero no es muy caliente, no ensucia tanto, el drive no genera tanto, entonces puede ser bien particular porque lo puedes a veces usar hasta como booster, pero si lo pones después de un amp que ya esté suciecito, calientico, o de repente con un booster al principio, le puedes sacar un súper buen tono. Es bien particular. ¿Qué circuito es? ¿Sabes? ¿Es como un Two Screamer, Blues Breaker? Yo creo que es como un Two Screamer. Yo creo que es como un Two Screamer. Aunque suena bastante diferente. Claro. Tiene un color bien particular. Bueno, loudness, drive y frequency. O sea que debe ser como que tiene de repente como un tilt EQ, más brillo. Sí, de hecho, la parte de las frecuencias y eso es muy parecido al Two Screamer. Pero el sonido, como tal, el color es bien diferente. Lo colorea. Y ese generalmente tú lo usas como, o sea, ¿para qué tipo? Lo uso muy poco realmente, no es uno de los, o sea, no lo tengo encendido o no, lo uso bien particularmente, es muy bluesero, es bien bluesy. Es como el tono. Cuando o sea, que tú lo usas bluesy, medio mid-gain. Medio mid-gain. Low gain to mid-gain. Exacto. Cool. Exacto. Y ya, este es el tipo. Que es parecido como al que teníamos la semana pasada, ¿no? Como esa onda, exacto. El King of Clone. King of Clone. Sí, que son como los... Todos vivimos ahí como en el low gain to mid gain, ¿no? Ese es como el sonido pop. Sí. Bueno, a mí me gusta también irme para el high gain. Bastante high gain. Para los power chords a veces hace falta algo. Exacto. Pero bueno. Gracias a todos por estar aquí hasta esta parte del video. Así que suscríbanse, dejen los comentarios con preguntas. Vamos a hacer más episodios, así que lo que quieran saber, lo que quieran aprender, lo que quieran enseñarnos a nosotros, si dijimos alguna babosada que nos quieran corregir. Por favor, corríjanos. Que el mundo del internet jamás deja de sorprendernos, ¿no? Exacto. Así que aquí estamos, Julián Ávila, Camilo Velandia. Síganos al Instagram de Whammy Bars, que lo pondremos en el link. Y nos vemos en el próximo episodio. Dale, chao.